Sí, hay una serie de tiempos importantes a traducir cuando una pareja te viene con un problema de esterilidad y sobre todo el factor edad es el que va a condicionar que comiences antes o después a hacer pruebas. A partir de 35 años, por encima de 6 meses, comienzas a hacer una analítica hormonal a la mujer y comienzas a hacer una analítica a nivel de seminograma, o sea, análisis de semen a su pareja. ¿Por qué? Porque con esos 6 meses ya te da una idea de que puedes encontrarte un problema relacionado con la calidad de los ovocitos. Por debajo de 35 años, en el 85% de las parejas que desean tener familia lo consiguen. O sea, solo hay un 15% de pacientes De con problemas de probabilidad. esterilidad. Ujú. Vale. Que es un porcentaje pequeño, pero que al final quien quiera tener familia, pues también la verdad es que... ¿Y Es piensas que el principal problema de esos pacientes o lo que tú te has encontrado es la edad? O, el a más ver, la edad ahí frecuente. también en cierta forma también tiene que influir cómo se ha cuidado esa paciente, ¿no? Porque a veces Correcto. también tenemos el problema de, no me gusta nombrar siempre la palabra de sobrepeso, obesidad, porque como he comentado, pues hay muchos otros factores que, aunque yo aquí en consulta lo veo muchísimo hoy en día, que hay personas que igual pesan 75 kilos, pero su masa muscular es muy elevada y su porcentaje de grasa está dentro de él. Pero sí que es verdad que es algo que en cuanto a el estilo de vida de sedentarismo, del estrés que llevamos en el trabajo, que eso nos ha cambiado tantísimo, la alimentación de tantos procesados, todo eso ha cambiado tantísimo en estos años, no sé si a lo largo de, tampoco son tantos años, igual 20 años, porque mis padres hace 25 años tenían 4 hijos, o sea que y le tenían los hijos a los 19 o 20 años. Entonces, claro, lo que tú hagas igual en el proceso de 19 años no es lo mismo que lo que tú hagas en 35 o entiendo, ¿no? El estilo de vida que tú hayas llevado en todos esos años. Claro, o sea, es fundamental porque en el momento que retrasas un poco la maternidad, y estamos hablando de esos 32 años como primer hijo que hemos comentado, ya hay 30 años en los cuales has establecido unas dietas, has establecido un ejercicio en tu rutina diaria. Entonces, por supuesto que va a condicionar las posibilidades, sin ninguna duda. Y son factores que nosotros podemos controlar. O sea que al final, pues yo no puedo controlar otras cosas que me ocurren, pero sí en la rutina diaria, y yo creo que es muy importante lo que comentas, que sí que puedo controlar lo que hago, o controlar lo que como, o controlar pues mi actividad o mi forma de enfrentarme a los problemas. Aunque es cierto que en este momento pues todos estamos sometidos a una presión importante y estrés relacionado con nuestra actividad profesional, Sí, que a que veces no controlamos. todos queremos estar un poquito aquí, porque claro, la mujer cuando queremos ya ser madre tenemos que haber tenido, digo la mujer, pero en el caso del hombre pasa exactamente igual. Yo me refiero a nosotras porque hablo más por ejemplo, de mi caso, que Sí, quieres pues ya tener un trabajo fijo, si puede ser tener una casa, entonces ya decides que es el momento, que igual es eso, 36, 37, de ir a buscar familia. Y en ese momento te das ahora no puedo. Hay personas que, bueno, en mi caso yo, por ejemplo, no me obsesioné, pero hay personas que yo lo entiendo, que llega un momento que se pueden obsesionar y les puede crear también un problema psicológico, que ya no solo a nivel físico, sino también pues el obsesionarte y que supongo que tú lo verás mucho en consulta, más que yo, sí, claro, porque es muy importante, Verónica, lo que comentas, porque fijaos, aquí en Next Fertility también tenemos incluido dentro de la atención a las pacientes el apoyo y acompañamiento fundamentalmente a nivel emocional, o sea, a nivel de gestión de estrés y gestión de cómo nos enfrentamos a los tratamientos en su caso o al problema de esterilidad que tenemos. Entonces, esa forma de vivirlo es muy importante y el apoyo en esos casos también lo es. O sea que yo creo que es fundamental que cuando intentemos pues introducirnos en esa pareja que tiene un problema relacionado con la esterilidad, seamos capaces, tanto a nivel de apoyo emocional como apoyo clínico del facultativo, enfermera que apoya al equipo, y también incluso, por supuesto, también apoyo en cuanto a recomendaciones sobre esa nutrición, que es lo que tú más sabes en este caso, por supuesto, pero que es muy importante. Sí que es cierto que, como decimos, si llevamos 30 años comiendo de una determinada forma, en un mes vamos a cambiar poco.
pero sí que tenemos que establecer una serie de medidas básicas. O sea que yo creo que es muy importante que también las pacientes las conozcan. Claro, sobre todo aportar muchos más nutrientes y lo que creo que es importante, que no se habla mucho ahora, que yo, por ejemplo, en el máster también lo he hecho, que habría que optimizar nuestra alimentación y más que también solo nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, pues como dejar hábitos tóxicos por parte de ambos, tabaco, alcohol, cuidar más la alimentación, pero más que aportar sobre todo nutrientes, que ahora comentaremos también que ciertos nutrientes que pueden ayudar, que es como todo, ¿vale? Que esto es un conjunto. Yo incluso cuando hablo en consulta aquí con las pacientes, que hablo de la importancia cuando veo analíticas de, por ejemplo, la vitamina D, que también es muy importante, pues principalmente se absorbe con el sol y el 90% y con alimentos que hemos dejado de tomar, que antes se tomaban, como por ejemplo el hígado de cordero, que mi madre me ponía toda la vida, que igual daba un poco de... Pero con el sol, que también ahora estamos metidos en cajas y prácticamente no tomamos el sol o no hacemos deporte al sol. Entonces se unen una serie de factores que son, pues... Sí que es cierto y esto es muy llamativo y todos, incluso lo comentamos los compañeros, que a nivel de haces analíticas basales, como decimos, incluyendo la vitamina D, y hay un porcentaje muy alto de pacientes que tienen unos niveles bajos. Y estamos en Comunidad Valenciana y estamos en un territorio donde el sol es el protagonista. Y entonces a lo mejor, fijaos que teníamos que gestionar mejor ese encuentro con el medio ambiente, de alguna forma nosotros también. Sí, porque aparte, bueno, el sol no solo es vitamina D, porque también eleva las endorfinas y nos ayuda a encontrarlos mucho mejor, que en el tema de que estemos en algún caso así, pues es muy importante. O sea que, bueno, como si no nos liamos y podríamos estar todo el día. Vamos a hablar un poquito del tema de la glándula tiroidea, que es lo que le hemos dado importancia primero, porque supongo que te pasará a ti con tus pacientes. Yo últimamente tengo, pero no sé, estos últimos 4 o 5 años, muchísimas mujeres, sobre todo con el tema de hipotiroidismo. También es verdad que he tratado a un par de pacientes con hipertiroidismo, pero es una situación menos habitual, aunque es más peligroso que el hipotiroidismo, pero es menos habitual. Pero con hipotiroidismo he tratado a muchas pacientes. Si quieres explicamos un poquito qué es la glándula tiroidea por encima para las pacientes así que no lo Sí, sepan. Te dejo aquí un rollo, vamos. lo que quieras. Perfecto. Yo creo que lo más importante es, vamos, intentar resumir la función del tiroides, que es muy complicada, pero es, yo creo que la glándula que controla todo nuestro metabolismo, o sea, toda la producción de energía de nuestro cuerpo está ahí centrada en la glándula tiroidea. Entonces, todos los procesos en nuestro organismo de cualquier otra glándula están controlados por esa producción de energía. Entonces, es muy importante tener, vamos, los controles basales establecidos y de hecho se recomienda hacer una determinación de hormonas tiroideas en las pacientes que en algún momento se plantean embarazo. ¿Por qué? Porque incluso también influye la alteración en esa glándula tiroidea, como tú dices, el hipotiroidismo, o sea, que funciona lento, que el tiroides funciona lento, la paciente que va más lenta, que el pensamiento es más lento, que se cansa antes, o sea, entonces todo eso también influye incluso en el desarrollo del sistema nervioso del bebé, o sea, del bebé, ¿no? Del embrión, sobre todo en el primer trimestre Y de aparte embarazo. también hay más problemas de abortos, ¿no? Las mujeres Ujú. que tienen hipotiroidismo. Bueno, aparte que, claro, evidentemente hay muchos problemas que van relacionados porque todas las hormonas están, son una al final, inclusive los estrógenos, la progesterona, como hemos dicho, pues van muy relacionadas también con la tiroides. Sí, Entonces, al final eso vosotros lo controláis enseguida en la analítica, ¿no? ¿Qué niveles más o menos tiene que tener una mujer para que la que no lo sepa, hay, para poder llegar a... hay un punto de corte que todos más o menos coincidimos que por debajo de 2,5 de la TSH, la TSH es la hormona que producimos en una glándula que tenemos a nivel de la cabeza, La que se llama hipófisis? hipófisis, y la hipófisis, correcto. Y esa TSH por encima de 2,5 se recomienda disminuirla antes de que se plantee embarazo.
Cuando ves los valores de referencia de esa TSH, el 2,5 es normal, o sea, es un valor normal. No traduce que esté mal funcionando el tiroides, pero si hay un embarazo, sí que esos valores se recomienda mantenerlos por debajo de 2,5, por los problemas que estamos comentando respecto a esas primeras fases de la gestación. Entonces, yo como dices tú, es que hay muchas glándulas y yo creo que hay 5, fíjate, la hipófisis, el tiroides, la insulina, el También. páncreas que produce la insulina, la glándula suprarrenal que produce los andrógenos y otras hormonas, y el ovario, pues todas esas glándulas de alguna forma se unen adecuadamente y equilibradamente para que al final consigamos formar un folículo, ovular y que ese ovocito sea de calidad. Entonces, fijaos, tenemos 5 glándulas que hay regular, o sea que es muy Es importante que que establezcamos. hay muchas cosas que tienen que estar en equilibrio, dijéramos, claro, para que todo se dé. Ya primero de forma natural y luego si intentamos de forma que también al final sería natural, porque el otro día estaba hablando, bueno, esto es un comentario, pero estaba hablando con una amiga que hicimos un cumpleaños, yo no la conocía y me dijo que llevaba 8 años buscando embarazo desde los 32 años. Bueno, como lo digo el nombre, no pasa nada que... Pero bueno, desde los 32, claro, yo le dije, a ver, yo la vi por varias cosas y le dije, tienes ovario poliquístico, ¿no? Porque, bueno, le faltaba un poquito de pelo, varias cosas que un poquito más de grasa abdominal, cosas que y dijo, uy, ¿cómo lo sabes? Claro, una de las primeras causas, pues endometriosis, pero hay menos, ovario poliquístico que casi hay un montón de mujeres también que tienen ovario poliquístico, que también tiene solución y supongo que también lo trataréis ahí, Sí. porque aquí también lo tratamos con la alimentación y con algo de suplementación. Pero claro, hay muchas mujeres, esto te lo comento porque me ha salido ahora, que lo ven como que si tú haces un tratamiento de fertilidad, no es natural quedarte embarazada, ¿me entiendes por donde te digo, no? Que como si ya fuera algo que no es bueno, que no, pero no tiene nada, es Claro. algo... Y lo que estás comentando del ovario poliquístico es muy importante porque simplemente traduce un desequilibrio hormonal que puedes corregir, o sea, que puedes equilibrar tú. O sea, que ahora mismo en la farmacia como tal, yo siempre lo digo así, se lo explico a las pacientes, disponemos de las hormonas adecuadamente para conseguir un ciclo equilibrado. Tanto estrógenos, progesterona, para que ovulemos. O sea que en este momento esas problemas relacionados con ese desequilibrio hormonal los podemos regular y al final incluso se puede conseguir un embarazo de forma natural, pero claro, sobre todo hay que establecer primero el diagnóstico claro en ese Claro. sentido. Pues como tú muy bien has dicho, simplemente con los datos a veces externos fenotípicos en cuanto que, pues eso, la piel más grasa, un poquito más de vello, o sea que eso ya Sí, nos el va pelo que orientando se les cae más, eso sí. es, Por eso por nos los va orientando. andrógenos también es un poquito más complicado quedarse por eso. O sea que igual cuando van a vuestra clínica también puede ser que lo intenten las parejas de forma natural. No tiene por qué ser que lleguen a una inseminación artificial o vosotros primero Claro, intentáis ayudarles de forma natural, ¿no? sí que es cierto que cuando vienen a la clínica, de alguna forma ya lo han intentado de forma natural. O Ya. sea, que vienen a la clínica y ya forman parte de ese 15, como mucho 20% de parejas que llevan un tiempo buscando y no consiguen embarazo. Entonces, normalmente lo que haces es plantear posibilidades de tratamiento que ofrezcan más posibilidades de gestación. Entonces, si lo has intentado de forma natural, pues lo siguiente a lo mejor sería intentar una inseminación artificial en donde valoras y mejoras la calidad del semen, o sea, seleccionas los espermatozoides móviles que colocas dentro del útero, o sea, gestionas un poquito más lo que es la ovulación alrededor de la ovulación. Y si una inseminación artificial, pues no es el caso porque tienes las trompas obstruidas o algún problema a nivel de esa calidad y esa ovulación, pues puedes plantearte una fecundación in vitro. O sea que hay como distintos escalones que puedes ir subiendo y que lo más importante es que yo creo que, vamos, los que atendemos pacientes, y tú seguro que también estás de acuerdo conmigo, que lo más importante es que la paciente entienda cada uno de los pasos que podemos hacer para que ella decida cuál es el que va a acometer. O sea, que Claro. sepa los resultados de una inseminación, los resultados de una fecundación in vitro, los resultados de un equilibrio a nivel nutricional, o sea, que de alguna forma cómo van a repercutir. O sea, que yo creo que si lo vive y lo trabajamos en equipo, siempre vamos a mejorar nuestros resultados a nivel de gestación, que es el objetivo común. Claro, si al final lo que todos quieren que van a ir, pues eso, conseguir dentro de lo más rápido que puedan
llegar al embarazo. Entonces, claro, lo ideal es darles unas posibilidades. Yo aquí hago lo mismo con la nutrición. Yo para mí no concibo la nutrición ahora mismo, después de muchos años, sin ejercicio. ¿Vale? No, a ver, evidentemente entiendo la situación de cada paciente y aunque hay profesionales de la salud que dicen que andar para ellos ya no es nada, que es, por supuesto, el entrenamiento de fuerza para el mineral óseo, pero yo tengo muchas pacientes que igual pues tienen cierta edad, que no se pueden casi ni mover, que tienen entonces, para mí, aunque sea que salgan a andar media hora al sol y que luego bajen y suben sus escaleras y bajan y suben, pues para mí ya eso es un paso. Claro, evidentemente el 90% de pacientes les recomiendo pues el entrenamiento de fuerza, que hagan otro tipo de ejercicios acompañado de la nutrición y luego otro tipo de consejos que les beneficia también. Pero claro, sin entrenamiento, tanto en el embarazo como no sé si vosotras también les inculcaréis un poquito de que tienen que hacer ejercicio antes, igual que la nutrición, después en el embarazo importantísimo para evitar ciertos problemas como preeclampsia, como diabetes gestacional, que también es muy habitual. Bueno, y para el tema de lo que hablábamos, para el hipotiroidismo, también es muy Sí, importante partir de una buena base muscular y de hacer ejercicio combinado, cardiovascular y entrenamiento de fuerza. sí, y es muy importante lo que estás comentando respecto a que cuando nos planteamos embarazo, nos planteamos tener familia fundamentalmente, lo ideal es que hagamos la consulta preconcepcional, que se llama, o sea, es como una revisión de vida. ¿Cuál es mi dieta? ¿Cómo funciona mi ovario? ¿Cómo funciona mi semen? O sea que, y a partir de ahí nos ponemos en marcha. O sea que, y al final puede ser que esa consulta preconcepcional no la tengamos incluida en las rutinas diarias y sería lo ideal. O sea, cuando yo me planteo embarazo, decir, vale, pues voy a ver cuál es mi situación con respecto a cómo estoy. Voy a hacer alguna analítica por ver cómo tengo mi rubeola, cómo tengo mi torsoplasma, pero eso forma parte de que puedo actuar poco a poco en ese tiempo. O sea, en ese año, fíjate, cuando lleva ya un año que ya, vamos, consultas con el especialista, a lo mejor si hubiéramos empezado desde el principio, es Claro, decir, me voy a plantear embarazo, vamos a actuar ya en nuestra dieta, vamos a actuar ya en nuestras hormonas, o sea que, porque tu ciclo es irregular, o sea que, entonces, yo creo que tenemos que luchar por prevenir y para ello es pero fundamental es que esto. incluso creo que la mujer y el hombre, los dos, pero en este caso llegaría sobre todo la mujer, porque es la que va a tener todo el proceso, llegaría muchísimo mejor para el embarazo, si tiene todos los nutrientes necesarios, si ya está acostumbrada a entrenar y no empieza, o si se ha dejado de fumar, que a mí me hace mucha gracia, perdona, pero muchos médicos que le dicen, no, es que tienes ansiedad si te dejas de fumar el embarazo, ¿no? Es que yo creo que uno cuando se plantea ya, y ahí para mí no hay opción, cuando uno se plantea tener familia, debería de dejarse de fumar los dos. Es que no es vamos, es que se lo estás aportando el bebé. Yo veo mujeres embarazadas fumando y para mí es como clavar, es algo que no, es que yo Sí. me baso en todos los hábitos, aunque sea nutricionista o entrenadora, me da igual, pero al final creo que la persona no podemos es todo lo que tú has dicho, es un conjunto. Si tenéis ahí en la clínica, pues enfermera, médico, tiene que ser multidisciplinar, porque si no, la persona va a ser muy complicado que mejore. Claro, intentas manejar el paciente, no solo decir, vale, pues le hago una fecundación in vitro y ya está, sino que intentas actuar en ese conjunto, o sea, que en esa valoración de conjunto que estás diciendo, igual que haces apoyo emocional, pues apoyo a nivel de dieta, que, ¿por qué? Porque de otra forma es lo básico, o sea que, che, comemos 5 veces al día. Sí. Pues son una serie de rutinas que hacemos todos los días y nadie nos estamos dando cuenta lo importante que es que las hagamos adecuadamente. O sea que yo creo que es muy importante que incidamos en eso. Y bueno, y ahora hay muchos protocolos que no me voy a meter porque no es el caso, como ayuno intermitente o como el que no están guiados por profesionales y, por ejemplo, pues tiene mucha carencia de nutrientes. Entonces, para el embarazo o para que nos quedara embarazada, que hay tantos nutrientes muy importantes, inclusive para la tiroides, por ejemplo, que el yodo y el selenio es importantísimo y entre que hay mucha carencia de nutrientes porque
no comemos como habitualmente. Ahora todo el pescado, por ejemplo, el yodo está mucho en el pescado, en el marisco, y mucho del pescado que tenemos ahora no es de mar, es de piscifactoría. Entonces, pues tiene mucha carencia de yodo. La gente tampoco toma lácteos, que se deberían de tomar también 2 o 3 al día mínimo si te quieres quedar embarazada. Por lo menos si buscas tener una buena calidad nutricional, tomar de todos los nutrientes que necesites en vez de pues más alimentos procesados, que tiramos mucho de pasta, de Sí. precocinados, pero Sí. Lo que pasa es que, fíjate, cuando todos hablamos, por ejemplo, de tabaco, hablamos y asociamos enseguida al cáncer de pulmón y todos lo tenemos interiorizado. Pues tenemos que acabar interiorizando que esos alimentos que tú estás diciendo y ese poder antioxidante de esos alimentos para mejorar nuestra respuesta a nuestros procesos que generan energía todos los días, cada vez que comemos, o sea, todo eso podemos actuar sobre ello y podemos actuar sobre ello. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si no tenemos una dieta equilibrada, la calidad de nuestro semen va a ser peor, la movilidad de claro, nuestros espermatozoides va a ser peor, la calidad de nuestros ovocitos va a ser peor, pero sin ninguna duda. O sea, es que de alguna forma eso está más establecido. Entonces, tenemos que intentar poco a poco concienciarnos en las rutinas. Es muy importante la rutina. Y en ese sentido, yo creo que a nivel de la dieta, tenemos que, como tú muy bien dices, que todos sabemos y oímos enseguida, dieta equilibrada. Pues ya. vamos a ello, pero Pero incluyámoslo a veces dentro te dicen que es del... una dieta equilibrada porque hemos perdido, ahora hacemos mucha dieta occidental y hemos perdido un poco la nuestra, que es la dieta mediterránea, que bueno, pues tiene sus cosas mejores y peores, pero al final pues es una alimentación más natural, con legumbres, que también hay muchas pacientes que, por ejemplo, no me comen nada, frutas, verduras, hortalizas, alimentos más de la tierra, nuestro aceite de oliva, y eso pues lo hemos perdido un poquito. Entonces, eso se suma a todo lo que hemos dicho de sedentarismo y varias cositas más y pues bueno, es complicado. Vale, Sí, sí. vamos a meternos un poquito va en el sobrepeso, que he dicho que no me gustaba mucho, pero las pacientes que te van, no por el sobrepeso, sino porque, como has dicho, con un porcentaje elevado de grasa, normalmente es más complicado quedarse embarazada por ese porcentaje, tanto si es él como ella, ¿no? Sí, normalmente ahí sí que planteas a nivel básico una analítica por ver cómo funciona también la insulina, que de alguna forma todos asociamos a la insulina y a la glucosa como que van juntas, pero la insulina es un factor de crecimiento que influye en muchos otros aspectos de nuestro metabolismo y sobre todo en el crecimiento de nuestros folículos. O sea que una analítica hormonal que valore insulina y sobre todo glucosa, una analítica de sangre fácil, puedes saber si tenemos ahí un pequeño problema de hiperinsulinismo que puede condicionar, por supuesto, peor calidad y peor ovulación. O sea que también lo incluyes dentro de la rutina diaria de esas pacientes con sobrepeso. Sin ninguna duda, a nivel de recomendación, es que lleguemos siempre en las mejores condiciones al tratamiento. ¿Por qué? Porque al final de todo nos encontraremos con que la calidad de nuestros gametos, tanto ovocitos como espermatozoides, va a ser menor y las posibilidades de embarazo también van a ser menores. Entonces sí que es cierto que nosotros planteamos un estudio un poquito más detallado de esas hormonas que influyen en ese equilibrio de esas glándulas que hemos comentado anteriormente, porque al final lo podemos manejar y muchas veces lo podemos manejar con una dieta, o sea que con una dieta Claro. equilibrada, o sea, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí, no, y porque a veces también son personas que cuando tienen pues más grasa visceral, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que tienen más reglas irregulares, tienen Ujú. reglas anovulatorias que igual parece que menstruen o menstruan varias veces al mes, que a mí me ha pasado con alguna paciente, pero no, en realidad no están menstruando. No sé si tenéis alguna prueba para ver un poquito también eso o conseguís que las reglas sean un poco más regulares. A ver, yo aquí en consulta, de hecho, el otro día me escribió una chica que la llevaba hace 8 años, que me dice, gracias a ti me volvió la menstruación después de 3 años, porque es verdad que cuesta mucho trabajo, porque, por ejemplo, con amenorrea hipotalámica, pues hay que llevar un tipo especial de dieta y Ujú. hay personas que te vienen con 2 o 3 años y también normalmente añadimos algo de suplementación que lleva zinc, que lleva magnesio, que lleva mioinositol, también muy importante para Correcto. regular lo Ujú. mismo también la insulina.
Y claro, al cabo del tiempo siempre es verdad que yo cuando se sientan aquí en consulta tienen que saber, y lo primero que le digo, que mínimo tarda pues 6, 8 meses o a veces inclusive más en recuperarse la menstruación. Hay veces que hay pacientes que nos han sorprendido y a él les ha pasado antes, claro, pero si no estás menstruando, es imposible que te quedes embarazada. Correcto. O sea que, no, lo que pasa es que sí que es cierto que todos más o menos cuando hablamos del ciclo menstrual, hablas de cada 28 días que tengo la regla o cada 30 días que tengo la regla. Eso es el ciclo del útero, eso es el ciclo en el cual el útero sangra cada 28 días. Pero el ciclo del ovario es un poquito más complicado incluso. O sea, normalmente en ese ciclo menstrual de 28 días la ovulación se suele producir pues entre el día 12 o 14. O sea que si tú mantienes un ciclo regular, la ovulación la puedes suponer. Puedes regular en un ciclo que sea más de 35 días, que ahí sí que de alguna forma la ovulación se va a retrasar o a veces no se produce. O sea que simplemente haciendo una historia clínica te sitúas en cómo es el ciclo de la paciente y puedes saber si llega a ovular. Por supuesto, a nivel de analítica, cuando haces una determinación de progesterona, es la hormona que nos informa de si hemos ovulado y la calidad de la ovulación en cuanto a los niveles que obtenemos de progesterona. Pero que yo creo que vamos, nosotros intentamos explicar a nuestras pacientes que de alguna forma esa ovulación, o sea, el folículo que voy a gastar este mes empezó a crecer hace unos 70, 90 días. O sea, fijaos cómo Pues tenemos que imagínate. actuar en ese folículo. O sea, que lo que hagamos en la rutina, lo que estábamos hablando antes, lo que empecemos a hacer en esa rutina diaria cuando me planteo embarazo, va a repercutir positivamente a partir de 3 meses, como tú muy bien dices, en cuanto que a partir de 6 meses incluso puedes ya regular el ciclo en esas pacientes. O sea que es muy importante que de alguna forma nos pongamos en marcha, pero sobre todo estableciendo cosas básicas, que en ese sentido, vamos, vosotros como manejáis a nivel de dietas equilibradas y todo eso, sí que podéis sentar muy bien las bases como para que forme parte también de esa rutina diaria. Bueno, y aunque yo no llevamos normalmente pacientes masculinos, porque normalmente, bueno, algunos llevamos, que más me va a decir, pero normalmente llevamos más el tema de la mujer, pero el hombre pasa lo mismo, ¿no? O sea, en cuanto el esperma, si por ejemplo tiene sobrepeso o tiene ciertos hábitos, no vamos a hablar solo del sobrepeso, porque el otro día estaba escuchando y leyendo a una doctora que decía que hasta inclusive algunos pacientes que iban muchas horas en bici no era, porque mucha gente igual no lo sabrá, no era bueno para el esperma o ciertos hábitos que no son buenos, ¿no? Para tener una buena calidad de esperma, igual que nos pasa a las mujeres, que a veces parece que nosotras seamos las que tenemos ahí la responsabilidad, pero bueno, en el caso del hombre, aunque imagino que también lo comentarás ahora, porque yo en ese caso ahí me pierdo un poco, si el hombre eh, es fértil durante más años que la mujer. Sí, vamos a ver, es muy interesante lo que estás comentando, porque a lo mejor todos tenemos interiorizados que, pues nada, eh, vamos a ser todos fértiles, pero sí que hay una serie de profesiones en las cuales el testículo está a una temperatura que no es la adecuada para él. Dices el transportista que está mucho tiempo sentado en su O sea, vehículo o el ciclista que está muchas horas con el testículo pegado al cuerpo, la temperatura es completamente distinta al testículo que que me está. oiga mi marido, que me oiga mi marido que es ciclista. Ay, pues, vale, pues lo siento. Yo de vez en cuando corto así con mis ideas. No, Vale, no, incluso también puede ser el panadero que está expuesto a un horno a una temperatura que siempre es más excesiva que la habitual a la cual estamos pues los que no nos dedicamos a esas profesiones. O sea, todo eso va a repercutir tanto en la producción de espermatozoides como en la calidad de los mismos. Y con respecto al factor edad, los el tiempo en el cual es fértil el hombre, pues por supuesto es un poquito más tiempo que la mujer, por más supuesto, años. Vale. pero porque la mujer nace con un número de folículos
limitado que va gastando a lo largo desde que tienes la primera regla hasta que tienes la menopausia. Y fijaos, estábamos comentando que a partir de 35 años la calidad de los ovocitos ya va siendo peor. Entonces, en el hombre, vamos, podemos retrasarlo hasta los 50 y demás, pero sí que es cierto que la calidad del espermatozoide con 50 años es muchísimo peor. O sea, que puede ser fértil, sí, pero que la calidad y sobre todo se va como deteriorando el material cromosómico que hay en el Eso es lo espermatozoide. que había ¿Eh? leído también, que hay ahí también algo un poquito en cuanto a lo que le estás aportando, ahora que está muy de moda el tema de la epigenética, que Ujú. cuando uno es, sobre todo el hombre más mayor, pues como que había más probabilidades de ciertos tipos de enfermedades que le pudieras pasar a tu hijo, porque claro, aquí importa 50-50 el óvulo, que con la mujer igual pasará también si es más mayor, que por eso supongo que se mirará el tema del síndrome de Down si la mujer es más mayor, ¿no? O Sí. que le puedas aportar más genética, pues una genética diferente en tema de cromosomas, si son el padre o la madre más mayor. Sí, sí, hay más posibilidades de que haya problemas. Vamos, el óvulo y el espermatozoide llevan la mitad de cromosomas que el resto de células. Entonces, en ese proceso de que llegan a la mitad de cromosomas, hay más alteraciones cuando tienes más edad. Entonces, al final, esos gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide, pueden dar lugar a alteraciones cromosómicas. Sí, la más frecuente es el síndrome de Down y demás, pero sí que es cierto que el factor edad determina que nosotros también en las clínicas nuestras aquí en NEX, de alguna forma también hacemos por encima de 38 años una recomendación fundamentalmente a nivel global a las pacientes de hacer un estudio genético de los embriones, porque te encuentras muchos embriones alterados cromosómicamente. Y fijaos que estamos Perdona, hablando de perdona. una paciente. Dile que ahora luego le hago un bizum y ya está. No pasa nada. Perdona, que estamos aquí con más. Nada. No, pero que el factor edad influye fundamentalmente en esas posibilidades de que tengamos embriones alterados genéticamente, sin ninguna duda. Y otra cosa que me han preguntado muchas pacientes, vosotros también lleváis tema de ovodonación, ¿no? Ujú, ujú. O, ¿Y eso es bastante habitual o es por la edad o porque Claro, también hay pacientes que me lo preguntan, que si sí. sé de casos, y bueno, conozco de casos de algunas amigas y conocidas que pues que lo han hecho y muy bien, porque igual no sé si será porque lo mismo, porque el óvulo al hacerse más envejecido, porque me ha pasado con alguna paciente que ha tenido inclusive 5 o 6 abortos con sus óvulos, ¿vale? Porque el esperma era el mismo de su marido, y luego le han hecho una ovodonación y ha tenido éxito a la primera. Ujú. Entonces, yo te lo comento porque esto muchas veces es que todo el mundo este parece que lo conozcamos, pero está muy desconocido aún y al final, pues, la gente le gusta saber un poco qué posibilidades tiene también, porque también al final si quieres ser mami, pues también es una posibilidad. Claro, es una posibilidad, sin ninguna duda. Sí que es cierto que la mayoría de las parejas intentan de alguna forma valorar las posibilidades con sus gametos, o sea, con sus ovocitos o con sus espermatozoides. Pero sí que es cierto que también estamos retrasando la maternidad, entonces contribuye a que esos gametos estén pues más alterados cromosómicamente fundamentalmente, valga la redundancia, y pues contribuye a que en algún momento la recomendación pase por la ovodonación. Por supuesto, las posibilidades de éxito son mucho mayores porque estamos trabajando con ovocitos, pues una media a lo mejor entre 24 y 26 años, por decirlo de alguna, situarlo a nivel de edad, en donde esos ovocitos, pues estamos en una época fértil y de alguna forma van a condicionar muchísimas más posibilidades de embarazo. O sea que el factor edad está determinando Ya. esa calidad de los ovocitos, sin ninguna duda. Vale. Pues nada, ya siguiendo un poquito con el deporte, cambiamos de tema, porque no sé si vosotros en el tema de cuando una mujer, porque esto es un tema que hay mucho miedo cuando una mujer se hace el tratamiento de fertilidad, porque yo ahora mismo también llevo una paciente en Barcelona, llevo pacientes que se están haciendo tratamientos y tienen mucho miedo, incluso siendo deportistas, a realizar ejercicio, que yo creo y siempre les digo que tiene muchos beneficios y aparte les comento que, bueno, que todo depende de cada paciente. Evidentemente, creo que como si pones algo de medicación, que ahí entenderás tú más, pues igual están como más inflamadas y tienen como más molestias abdominales. ¿Vosotros recomendáis que hagan cierto ejercicio cuando empiezan algún tratamiento de fertilidad?
Yo creo que yo en ese sentido soy, con perdón, bastante simple. O sea, bastante simple en el sentido de que yo le recomiendo a la paciente que haga lo que hacía antes. O sea, que Vale, sí que es cierto que cuando tú estimulas el ovario se hace más grande y te puedes encontrar más molesta. Entonces vas a bajar siempre la actividad. O sea, eso sin ninguna duda. Entonces, si tú tienes un ovario estimulado y un ovario más gordo o más grande de lo habitual, pues deportes de contacto, que sea correr, que vas dando golpes según vas corriendo, pues a lo mejor no es lo mejor porque puede haber una torsión del ovario. Pero en ese sentido la paciente enseguida lo va a percibir. Es como la paciente que se queda embarazada y dice, ay, pues ahora me quedo ya quieta. No, yo creo que lo pero más importante, si no hay sí, igual ninguna... no me he explicado bien. Eso te quería decir, que no tienen que tener miedo de que vayan a tener un posible aborto, porque es el miedo que tienen ellas, porque estén haciendo deporte, Claro, porque tú tienes no, si están eso, acostumbradas, claro, a ver, porque eso es, evidentemente la lo rutina. ideal Si es que tú, lo que hemos dicho, que empiecen antes, o sea, que empiecen 6 meses o un año a empezar a hacer ejercicio. Entonces, a ver, pues si tú entrenas, pues yo cuando tuve a Enzo, me quedé embarazada de Enzo, claro, a ver, pues si yo los primeros meses intentaba evitar no coger 180 kilos en prensa, pero bueno, pues bajaba un poquito el ritmo del peso, de los pesos, y si estaba más cansada, escuchar un poquito de tu cuerpo y en vez de 5 días entrenar 3, pero creo que es muy importante no dejarlo, inclusive para el tema del coco, de estar psicológicamente mejor, de tu energía, de seguir, no sé, como con tu día a día, no pensar que esto es una enfermedad, al final, y aparte no pensar que porque haya un fallo, quiero decir, porque no nos quedemos embarazadas 2 o 3 veces, que también ha podido pasar, ya no voy a hacer esto, no me voy a mover, no voy a hacer ejercicio, porque puede ser que me haya pasado por eso, porque no suele pasar por eso, ¿no? Porque tú te habrás tenido más casos. claro, sí que es cierto que cuando estás buscando embarazo, parece que tienes una sensación de responsabilidad, que de alguna forma dices, no voy a hacer nada que pueda yo, de alguna forma, pues explicar que haya abortado. Pero si tú estás estableciendo, lo que hemos comentado antes, lo más importante, si tú estableces tus rutinas a nivel de ejercicio, a nivel de dieta, previos al embarazo, luego las sigues igual. O sea que, vamos, salvo que haya un despegamiento de la membrana amniótica y tengas que mantener reposo y estés sangrando, ¿vale? Entonces paramos todos y mantenemos el reposo que toca. Pero en una rutina normal tenemos que hacer lo que estábamos habituados a hacer. Por eso lo que estamos comentando me parece enormemente importante, que establezcamos las rutinas lo antes posible. Lo antes posible. O sea, Claro. si traducimos eso y los que nos estén escuchando ya llegan a esa conclusión de rutinas, yo creo que es lo más importante que podemos hacer. Sí, yo es que creo que lo más importante es empezar antes, porque normalmente te vienen parejas, no, es que quiero ver porque que me lleves el embarazo, pero ya cuando están embarazadas, ya pensando en que lo están intentando, igual son pacientes que llevaba hace 4 o 5 años, le llevaba la nutrición deportiva y el entrenamiento, y ahora están buscando, pero no, cuando ya me quede, entonces me llevas la nutrición y el entrenamiento porque tú sabes lo que tengo que entrenar, lo que tengo que comer, ya, pero es que lo ideal es que metamos los nutrientes, como estábamos hablando del yodo, el zinc, alimentos con muchos más nutrientes antes de quedarnos embarazadas, bastante antes. Pero es que es un concepto que creo que nos va a costar mucho de entender eso, o de, no Sí, sé, de que la gente le explique que es mucho mejor la prevención y que igual que aunque tuvieran que terminar por su edad en un tratamiento de fertilidad, que no pasa nada, que esto está a la orden del día, así es que, pero por lo menos llegarían mucho más saludables y con más probabilidades de que sea positivo ese tratamiento, sí, 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 más no rápido, es. inclusive creo yo, Sí, que tú lo eh, verás en pacientes que llevan un estilo de vida y llevan otro, o ves esas tipo de claro. diferencias. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que pasa que en este caso, cuando estás en un centro de reproducción asistida, pues las pacientes en este momento que tenemos tanta información, pues siempre han consultado en uno, han consultado en otro, o sea, vienen ya con una serie de opiniones al respecto y demás. Entonces tú entras en la vida de la paciente en esa primera visita en un ratito solo, o sea que la paciente lleva una carga, una mochila, que digo Ah, yo, ya. una mochila importante. Entonces, a veces esa labor de establecer rutinas, de
concienciación, pues cuesta un poquito, cuesta un poquito. Entonces, el tratamiento en esa primera visita tienes que traducir que de alguna forma, vale, puede ser que acabemos haciendo una fecundación in vitro, pero también tenemos que mejorar lo básico, y lo básico es que nos vamos a quedar embarazados y durante 9 meses tenemos que comer bien o tenemos que hacer ejercicio Claro, también, ya. ¿sabes? O sea que es muy importante. Ya, pero cuesta. Sí, sí, tienes razón. Si a mí me pasa con pacientes que han pasado por 5 nutricionistas y tampoco ya que hayan pasado, sino con lo de las redes sociales, que bueno, pues yo trabajo en las redes sociales, pero cada día intento tener más cautela con ciertas cosas porque es que la gente dice es A y se toma como que es A estricto, pero no, es que no Ujú. estamos hablando de algo estricto. Entonces le dices, es que la leche crea intolerancia y todo el mundo tiene intolerancia a la leche. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Te la han diagnosticado de alguna forma que tengas intolerancia a la leche? Porque, por ejemplo, en el hipotiroidismo, que no me acordaba antes de comentarlo, me pasa con ciertas pacientes que como ya les han dicho que la lactosa o el gluten sienta peor, porque al final la mayoría de gente que tiene hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune, Sí. Ujú. pues no toman ya leche, ni toman derivados lácteos, ni toman... Y yo les digo, pero vamos a ver, es que no hay ningún estudio científico certero que diga que eso es así. De todas formas, como todo, se pueden tomar ciertos alimentos lácteos. Intento hablar mucho, porque a veces me toca 1 hora y pico en la consulta con ellas, intentando entender, pues bueno, si no quieres tomar, hay alimentos con prebióticos, Ujú. como son, pues por ejemplo, el yogur, el kefir, el queso, Sí. que si no, si te sientan peor de la vaca, pues vamos a ponerlos de la cabra o de la oveja, darle ciertas opciones que para eso, pues lo que decimos, tenemos que estar mucho rato en consulta porque vienen ya con ideas pensando, no, es que a mí me sienta mal, pero muchas veces creo que ya es algo pues un poco mental, más que ya un poco pues con todo eso que vienen de consultas o de Instagram o de redes sociales, de lo que sea, y con cosas que leen, y al final pues uno mismo se sugestiona. Claro. Y al final si no nos quitaríamos de todo y no haríamos de nada. Sí, yo creo que lo más importante, vamos, cuando atiendes al público, atiendes pacientes, es que seas capaz de empatizar con ellos para que al final desarrolles la confianza, porque si no, al final vamos a coger pues un poquito de lo que yo diga, un poquito de lo que tú digas y un poquito de lo que dice él de allá. Y entonces al final hago mi especie de cóctel con todos esos poquitos. Entonces, vamos. Todos hemos vivido de alguna forma, los que tenemos hijos, pues las recomendaciones del pediatra, que si ahora comer cada 3 horas, que si ahora dieta a demanda, o sea que, y pues hay que hacerlo todo pues con ese sentido común que intentamos todos poner en nuestra rutina diaria y en nuestros consejos diarios, pero siempre asesorados y con confianza en la persona que atiende, o sea, que te has solicitado esa atención. Vamos, yo creo que lo fundamental es eso, que seamos capaces de transmitir confianza. Y vamos, al final, entre la rutina y la confianza ya tenemos arreglado todo el problema. O sea que... Bueno, ¿alguna cosita más por ahí que se te ocurra o después de estas horas ya de que ya nos hemos pegado? Bueno, yo tengo aquí a mi enfermera que acaba de llegar, Hola. que también es la que trabaja conmigo. Ella también es Hola. dietista y es Buenas. Ujú. Irene, y acaba de llegar ahora que estaba ahí liada y nos habíamos preparado un poquito. Pero bueno, al final hemos hablado un poquito. No sé si habrá alguna pregunta de alguna persona, porque es que yo no he estado leyendo nada. Le había dicho a Irene, vente, ¿me ayudas si estás leyendo? Ah, sí, vale. Sí que Si habrá alguna pregunta que tengáis para el doctor o para mí, de lo que sea el tema hormonal. Hola, Sandra. De lo que creáis del embarazo, el tema hormonal y cualquier cosita, porque la verdad es que el tema de la tiroides tampoco nos hemos extendido mucho, pero porque es que es algo complicado de explicar en todo este rato. Podríamos estar muchas horas hablando, y yo a mí me pasa con pacientes sobre todo que igual se toman la levotirosina, el Eutirox, y muchas veces inclusive pues se toma la medicación mal, supongo yo que por el tiempo de... ¿Esto no se nos quita? No se puede quitar para que se vea el doctor. Por el tiempo que igual un endocrino, pues por lo que sea, tiene 5 minutos, no le explica cómo se tiene que tomar la medicación, y eso también afecta bastante al tema de la tiroides. Y claro, y la sintomatología inclusive vienen y están casi igual que antes de tomarse la medicación, que evidentemente, claro, hay muchos más factores que influyen. Pero bueno.
Sí, No sé de si nos alguna, aconsejarás tú también en eso o ya le claro, dejas. yo, fíjate, yo creo que de alguna forma eso, si tenemos ese hipotiroidismo que hablábamos, eso no va a ser hoy y mañana se va a acabar, sino que eso es un problema de desequilibrio hormonal que a lo largo de nuestra vida nos va a ir pues, recurriendo en determinados momentos. En el embarazo empeorará un poquito, hay que controlarlo, o sea que de alguna forma tienes que ponerte en manos de especialistas, sin ninguna duda. Nosotros podemos aconsejar qué es lo mejor para el momento de preconcepcional, o sea, antes del embarazo y durante el embarazo, pero luego también hay que pensar en el post. O sea, en el Claro, post, porque de alguna forma tenemos que pensar, sobre todo aquí, yo creo que lo que estamos defendiendo en todo momento es que establezcamos una serie de normas de salud para decir, vamos poco a poco a mejorar nuestra rutina diaria para mejorar nuestra salud y para que cuando seamos un poquito más mayores estemos saludables, que yo creo que es lo más importante. claro. Y para lo que nos viene, que el que tenga un bebé después tiene que estar muy fuerte, Tiene que estar que si fuerte. no, Sí, tiene que tiene que estar estar. fuerte, que si encima nos pilla un poquito mayores, hay que estar fuerte, porque si no, lo que te espera es Sí, tremendo. Bueno, pues nada, yo encantadísima de que hagamos estos directos, que la gente, que todo el público que tenemos, pues que siga aprendiendo, lo dejaré grabado y que sigan perfecto. aprendiendo un poquito y a veces quitarnos esos tabús que se tienen de, pues de todo un poquito y que no, y desconocimiento también, porque al final también para mí es eso, inclusive de lo del ejercicio y de todo. Yo veo ahora barbaridades de embarazadas que antes no hacíamos nada y ahora veo embarazadas de 8 meses en el Instagram corriendo a unas velocidades que para mí eso también me parece una barbaridad, porque el suelo pélvico de una mujer, cuando ya estás de 8 o 9 meses con todo el peso de la placenta, del bebé y de todo, ya no por el tema de que le pueda pasar algo al bebé de que de salte salud ni nada, sino por el tema de la mujer, porque ahí el suelo pélvico y luego las pérdidas de orina que Ujú. vemos en el centro de entrenamiento y todo, eso para mí lo veo. Y claro, eso te da unas ideas de decir, pues es que esta chica está, mira, lo está favoreciendo que una mujer de 8 meses, o está diciendo una mujer de 8 meses puede correr. A ver, yo no digo que no pueda correr, digo que para nuestro suelo pélvico y nuestro suelo no nos favorece en ningún sentido. Yo creo que en los últimos 2 meses lo que tenemos que hacer es cuidar eso, los últimos meses, más el suelo pélvico, hacer otro tipo de ejercicios que no sean de alto impacto. Bueno, y Claro. andar también puedes andar y debes andar muy deprisa o subir o bajar escaleras, pero claro, correr o hacer hit en ese momento creo que ya tienes a lo largo de toda tu vida para hacerlo. Sí, es Mm, muy importante saber lo que puedes hacer en cada momento, lo que es mejor para ti en cada momento. O sea que yo creo que eso es lo más importante, o sea que sin ninguna duda. De todas pues formas, nada, vamos, agradecerte, Verónica, que hayas contado con nosotros y aquí estamos para lo que en algún momento podamos, pues eso, necesitar o comunicar. Sí, muchas gracias, Verónica. nada, para eso estamos los profesionales. Un besito a Venga, todos y hasta gracias a luego, todos por hasta habéis luego, estado. Hasta hasta luego. luego.